Hola, segunda parte del reporte speech o estilo indirecto, que explico las preguntas y órdenes, sugerencias, solicitudes, etc. Bueno, en el primer vídeo os había explicado las reglas generales que había que seguir para todas las clases diferentes de reporte speech. Había unas reglas que había que hacer cambios en los tiempos verbales, en el lugar y en el tiempo, y también os había explicado cómo hacer las enunciativas. Y ahora voy a explicar esta parte de aquí, que son las preguntas, cómo repetir las preguntas y las órdenes que te hacen. Si tienes que repetir lo que alguien te ha preguntado, es decir, si tienes que hacer estilo indirecto de preguntas, puedes utilizar tres verbos introductorios, que es preguntar. En este caso puede ser que tenga pronombre persona, ¿no? Tú puedes decir, él me preguntó si había ido a París o él preguntó si había ido a París, quería saber y se preguntaba. Por otra parte, hay tres formas diferentes de hacer las preguntas. Cuando tienen pronombre interrogativo, como cuándo, dónde, por qué, quién, dónde lloverá mañana, por ejemplo, cuando no tiene pronombre interrogativo, lloverá mañana, o cuando son preguntas con dos opciones, lloverá mañana o el lunes. En el primer caso necesitas la persona que habla, el verbo introductorio y luego necesitas poner el pronombre interrogativo, después seguido de la oración con todos sus cambios. Si no tiene pronombre interrogativo, utilizas la partícula if, que quiere decir sí. Y si tienes dos opciones para elegir, necesitas la partícula whether, que también quiere decir sí, pero es sí cuando hay dos opciones. Voy a explicar las preguntas con ejemplos, que es mucho más fácil. Puede ser que hubiera preguntas que tuvieran pronombre interrogativo, como dónde, cuándo o por qué, que no tuvieran pronombre interrogativo o que tuvieran dos opciones para elegir. En todos los casos se hace de la misma manera, que es la persona que hizo la pregunta. El verbo introductorio, en este caso lo voy a poner preguntó. Si hay pronombre interrogativo, tengo que poner el pronombre interrogativo, luego el sujeto que le corresponde y el verbo con sus cambios. Por ejemplo, ¿dónde vives? Él preguntó dónde vivía. ¿Cuándo vino María? Él preguntó cuándo María había venido. ¿Por qué él ha escrito este libro? Él preguntó por qué él había escrito aquel libro. En el caso de que no haya pronombres interrogativos, necesito ir. Él preguntó si yo iría a París al día siguiente. ¿A Jesús le gusta esta clase? Él preguntó si a Jesús le gustaba aquella clase. ¿O han terminado ellos su tarea? Él preguntó si ellos habían terminado su tarea. ¿Que tienes dos opciones para elegir? Por ejemplo, ¿fue a París o a Roma? Él preguntó si ella había ido a París o a Roma. ¿Anne está soltera o casada? Él preguntó si Anne estaba soltera o casada. ¿O irás el lunes o el martes? Hoy o el lunes, perdón. Él preguntó si yo iría aquel día o el lunes. Entonces siempre es la misma estructura, que es la persona que habla, el pronombre interrogativo, puede ser que haya el pronombre persona o no, el pronombre complemento, y luego si empieza por WH, el WH, si no empieza o por UIF o por WHERE. Hasta aquí son las preguntas, es cómo se hace el estilo indirecto de las preguntas, es decir, cómo se repite lo que alguien te ha preguntado anteriormente. Vamos ahora, esta es la tercera forma de hacer report speech o repetir lo que otros han dicho, siempre que tengas que repetir órdenes, peticiones, sugerencias o consejos. Siempre que veas o un imperativo o que sean unos modales, entonces tienes que hacer el report speech de otra manera diferente. Por ejemplo, ven conmigo, que es una obligación, o tiene que venir mañana, una obligación. O puedo abrir la puerta, está pidiendo permiso, deberías de parar de fumar, que es un consejo, o porque no vamos al cine, que es una sugerencia. Es decir, en este caso, entonces tienes que hacer el report speech o tienes que repetir lo que otros han dicho de otra manera diferente. Por si acaso tienes un poquito olvidado los modales, que nunca se tienen que olvidar los modales y que son importantísimos, vamos a repasar un poquito todos los modales. Este es el documento que os di para los modales, en los cuales en el documento en este documento yo no explico por el tiempo, por el verbo, sino que lo explico por la función que tiene, es decir, qué es lo que tú quieres decir, cuál es la intención de la persona que habla, que puede ser que sea habilidad o puede ser que esté expresando una obligación o la falta de obligación o permisos para ofrecerse algo o bien que sea por educación, que esté pidiendo cosas por educación o consejos o probabilidades en el pasado. Entonces, para hacer el report speech de los modales son verbos o son los verbos, los modales que se refieren a obligación, que eran must y have to,
o verbos que se refieren a offers, que eran ofrecimientos, permisos, cuando tú te ofrecías a hacer algo, que era shall y will. Acordaos que shall era solamente para la primera persona en singular y plural, solo para yo y para nosotros. Bien modales que se refieren a educación, es decir, formas diferentes de hablar más educado. ¿Os acordáis que lo más educado era would, un poquito menos era may, might, un poquito menos could y lo menos educado de todo era can? Y es cuando tienes que hacer una solicitud, hacer una sugerencia, utilizas modales, estos sean modales de educación, nada más. Y luego el consejo o la opinión, que eran dos, o ought to o should, que es lo que en español es deberías. Es decir, que si tienes que repetir lo que alguien te ha dicho y esa otra persona ha utilizado cualquiera de estos modales que están señalados en rojo, entonces deberías de hacer esta forma diferente de reported speech o de estilo indirecto. Conclusión. Siempre que tengáis un imperativo, que es muy fácil el imperativo, porque el imperativo es el único tiempo verbal que no lleva sujeto y además suele venir una exclamación después, al final. O sea, es decir, que siempre que tengáis un imperativo o un modal, los modales que os he explicado en la diapositiva anterior, entonces se tiene que hacer de una forma diferente. Si tú tienes que repetir lo que alguien te ha dicho, se utiliza esta forma, que es la persona que te ha dicho lo que sea. Unos verbos introductorios, que son todos estos verbos que ahora os lo voy a explicar y son muy fáciles. A la persona a la que se dijo y el verbo en infinitivo. Voy a explicarlo un poco más detenidamente. Aquí con ejemplos, y entonces ya se ve mucho más fácil. Entonces sería la persona que te mandó o que te hizo una petición o que te sugirió algo o el consejo. Que sería, por ejemplo, corre. Esto está claro que es una orden porque es un imperativo. Entonces sería, quien sea, fulanito, me dijo a mí que corriera. Como veis es la persona que te mandó. Uno de los verbos introductorios que en este caso es decir. Luego el pronombre persona, el pronombre personita, el que va detrás del verbo. Luego el verbo en infinitivo. O por ejemplo, ayúdame, por favor, que sería él le preguntó a Susan que le ayudara. O no saltes, esto también es un imperativo, está en negación, que sería la madre ordenó a los niños que no saltaran. O poneros de pie, sería por ejemplo el general ordenó a los soldados que se pusieran de pie. ¿O puedo abrir la puerta? Que sería ella se ofreció a abrir la puerta. Como veis, puede ser que tenga el pronombre persona, pronombre personita o no. Puede ser que algunas veces no lleve pronombre persona, pero da igual. La estructura sería lo mismo. El verbo introductorio, la persona a la que mandan o no y luego el infinitivo. Por ejemplo, te compraré un regalo. Está clarísimo que él me prometió comprar un regalo para mí. O no deberías de salir. Los doctores o el médico nos aconseja a nosotros que no saliéramos. O no debes de fumar. El médico me avisó que no fumara. O tienes que estudiar más. La profesora nos animó a los estudiantes a estudiar más. Como ves, siempre es la misma estructura, que es la persona que te ha mandado o que ha hablado. Uno de los verbos introductorios. El pronombre personita y el verbo en infinitivo. No sé si os acordaréis que en la gramática que hablaba de gerundio y de infinitivo, en la parte del infinitivo dije, aquí hay un montón de estructuras que vienen en infinitivo que son de reported speech. Pues son estas las que quería decir. A mí me gusta más explicarlo en estilo indirecto, porque en estilo indirecto se ve muy bien cómo es la estructura, que es el sujeto, el verbo introductorio, a la persona a la que se le manda o se le hace la petición o la sugerencia y luego el infinitivo. Fijaros que en español es infinitamente más difícil. Tú tienes que decir, la madre ordenó a los niños que no saltaran. Necesitas una subordinada que además va en subjuntivo. Es muy lioso en inglés, es muy fácil. Directamente un verbo, la persona, otro verbo en infinitivo. Van juntando todas las oraciones subordinadas una detrás de otra sin ninguna historia. Es súper fácil. Voy a traducir cada uno de los verbos lo que quiere decir, para que sea claro. Lo mismo que con las preguntas, cuando he explicado las preguntas, todos los verbos los he puesto en pasado para que sea mucho más fácil de identificar. Primero quiere decir o pedir. Ask, que quiere decir pedir. Cuidado con ask, que en preguntas es preguntar y en órdenes es pedir. Ordenar
ordenar cuando hay una línea de mando, cuando un superior manda al inferior, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, decidir, ofrecer, prometer o no prometer, negar, amenazar, aconsejar, avisar, animar, recomendar, suplicar, quejarse y recordar. Ahora bien, hay verbos que van seguidos de gerundio. Esta es una parte muy importante. En verbos seguidos de gerundio infinitivo había unos verbos y os dije que el más importante era sugerir. Pues hay verbos que sí o sí van seguidos de gerundio. Bien porque sean así, como el suggested o admitted, o bien porque llevan una preposición. Si llevan una preposición, el verbo que va detrás tiene que ir en gerundio. Entonces serían estos verbos, la persona a la que se le ha mandado y sería también el verbo en gerundio. Son sugerir, admitir, pedir perdón, agradecer, acusar, presumir, quejarse, insistir y negar. Lo mismo que antes, voy a hacer unos ejemplos para que se vea mejor. Por ejemplo, ¿por qué no vamos al cine? Sería ella sugirió a nosotros ir al cine. Como el verbo suggested rige gerundio, sí o sí le tengo que poner gerundio. O no ayudo a nadie, me niego a ayudar a nadie. Sería él admitió no ayudar a nadie. Como veis aquí también en el pronombre persona o el pronombre personal objeto o complemento, como queréis llamarle, pronombre personita, vamos. Como veis puede ser que no esté, pero la estructura es la misma, ¿vale? O lo siento que no te llamé. Sería él pidió perdón por no llamarle. ¿Veis? Como hay una preposición, sí o sí tiene que haber un gerundio. Por cierto, por favor, repasar los gerundios y los infinitivos que son importantes. O estoy harto de estudiar. Sería, ella se quejó sobre estudiar. Como tengo una preposición, necesito un gerundio. O no lo hice. Sería, él negó hacerlo o haberlo hecho. Entonces, como veis, o bien es suggested o admitted, que son los dos verbos más importantes que rigen gerundio, o bien tiene una preposición. Si tiene una preposición, es que no tengo más remedio que ponerlo en gerundio, porque yo sé que todo lo que va detrás de una preposición, si es un verbo, tiene que estar en gerundio. Las sugerencias en inglés, es decir, cuando alguien propone algo, por ejemplo, ¿por qué no vamos al cine? Normalmente suelen ir con el verbo en gerundio. Pero puede ser que alguna vez lo veáis con suggested y luego una subordinada que lleva el modal should. Por ejemplo, puede ser él sugirió ir al cine, que esto es lo normal, pero puede ser que también lo veáis que él sugirió que deberíamos de ir al cine. Bueno, pues ya está. Todo es el report speech, estilo indirecto, es decir, repetir lo que otros han dicho. En el primer vídeo expliqué las normas generales y cómo repetir lo que alguien te decía. Y en este segundo vídeo he explicado cómo repetir las preguntas que te hacen y cómo repetir las órdenes, sugerencias, los consejos que los demás te hacen. Y ya está. Todo esto es el report speech, el estilo indirecto. Y como veis, todo sigue la misma estructura. El sujeto, que es la persona que habla. Un verbo introductorio que depende de si es una enunciativa o si es una pregunta o si es un permiso, será diferente. Y luego el verbo que le corresponde con los cambios siguientes. Y acordaos que tienen como 3 colores diferentes para que sigáis el orden de cómo se hacen. Bueno, ya está, ya acabado. Y bueno, no me gustaría acabar sin darte las gracias por estar ahí al otro lado, porque yo sé que es muy difícil estudiar una oposición cuando no sabes ni tan siquiera cuándo va a ser. Pero ánimo, porque seguro que queda menos tiempo que ayer. Así que no hay mal que por bien no venga, seguro que hay un bien por ahí escondido por algún lado, así que ánimo. En inglés hay un dicho que dice que si la vida te da limones, haz limonada. Así que bueno, si la vida te ha regalado estos meses de más para estudiar, pues aprovecha. En cualquier caso, ya sabes que si tienes algún problema o alguna sugerencia o alguna solicitud, por favor me escribes aquí, ¿vale? Y entonces pues ya te lo contestaré. Pues nada, ánimo, que ya está. Estamos estudiando un montón. Adiós.